hoy es un módulo, como os decía, de cómo preparar entrevistas de trabajo, y lo primero que quería trasladaros es que el hecho de buscar trabajo es un trabajo. Y no solamente desde el punto de vista de la realización y preparación, como hicimos la semana pasada, de los currículum de cada uno de nosotros, sino es un proceso pues, muy integral. Y a mí me gustaría daros una serie de tips básicos que creo que son muy importantes a la hora de afrontar entrevistas de trabajo. Alguna persona me ha dicho, dice, hombre, ahora mismo entrevistas, pues evidentemente no hay muchas, digo, mejor, y mejor evidentemente entre comillas, digo mejor porque es el momento justamente de afilar nuestros hachas, ¿eh? De que tenemos una disponibilidad en estos momentos para, bueno, pues para que de alguna manera este tiempo que nos ha dado esta dichosa cuarentena nos permita seguir formándonos. Y una manera buena de formarnos es en cómo afrontar un proceso de entrevistas. Yo quiero que este proceso lo veamos con las 4, digamos, fases o perspectivas de una entrevista de trabajo. En un primer lugar, el previo, es decir, qué elementos antes de ir a una entrevista de trabajo tengo yo que cuidar y que trabajar previamente. Un segundo bloque donde vamos a hablar del día D, ¿vale? ¿Qué hacer el día justo que tengo una entrevista de trabajo? Un tercer bloque que va a ir dirigido a la entrevista en sí mismo, con algún consejo que os pueda aportar, y un cuarto bloque que es el ¿y después qué? ¿Vale? Una vez que acabo la entrevista, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Vale? Comenzamos con lo que es el previo, el previo desde la perspectiva de yo como candidato. Y vamos a hablar de varias herramientas. Una de las que vamos a hablar es del DAFO. Muchos conocéis ya el DAFO, seguramente con aplicaciones diferentes. Para los que lo habéis trabajado, parte de la pequeña información que voy a dar, evidentemente sobra, pero para muchos que es la primera vez, yo creo que es una buena herramienta para trabajarlo desde la perspectiva de yo como candidato. Vamos a hablar de cómo preparar las entrevistas o los bloques de entrevistas, tanto si es una entrevista curricular o es una entrevista de aquellas competencias o habilidades o una entrevista incluso directamente personal. Hablaremos de los matices. Vamos a hablar de una clave que es la clave de las 3 Es, que me parece básica en el previo a una entrevista. Y por último, si hubiese una entrevista telefónica, una llamada en la cual hay un primer contacto con la empresa, cómo afrontar esa parte. ¿Vale? Vamos al previo. Para aquellas personas que nunca hayáis trabajado la metodología DAFO, DAFO es un acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿vale? Y como veis en el dibujo, los aspectos negativos son las debilidades y las amenazas, y los positivos las fortalezas y las oportunidades. Es una herramienta que se utiliza en gestión empresarial a la hora de tomar decisiones estratégicas. Yo el planteamiento, perdonadme que vuelvo para atrás, yo el planteamiento que os hago es un planteamiento diferente. Es un planteamiento de por qué no nos hacemos un DAFO. Es decir, por qué no hoy, en este mismo instante, cogemos esa cuadrícula, la dejamos en blanco y nos marcamos cuáles son las debilidades que tengo yo como candidato, desde todas las perspectivas. Debilidades en alguna parte de mi currículum, debilidades en idiomas, debilidades en mi perfil, debilidades en la experiencia que he tenido. ¿Cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades? Y con ese documento empezar a crear todo lo que vamos a ver a continuación. Porque para mí es interesante que entendamos que debemos hacer un análisis de cada uno de nosotros, igual que analizamos con este DAFO nuestros productos o nuestra compañía. Ahora mi producto soy yo mismo y voy a ver cómo relleno esa cuadrícula y cómo en un papel soy capaz de poner cuáles son esas debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades que me van a servir para los siguientes apartados que vamos a ir viendo, ¿vale? Hecho este DAFO, vamos a ver cómo preparamos una entrevista. Y yo quiero deciros que vais a encontraros muchos tipos de entrevista, diversos tipos de entrevista. Vais a encontrar la típica entrevista curricular, que es este primer bloque que vamos a ver, donde el entrevistador te va a preguntar acerca de tu currículum, ¿vale? Puede ser una parte de la entrevista, puede ser toda la entrevista. Vamos a ver luego aquellas entrevistas o parte de entrevista donde te preguntan cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, y también os daré algún consejo. Y vamos a ver también algún tipo de entrevista o bloque de entrevista donde lo que nos preguntan, lo vamos a ver todo y no quiero avanzar. Vamos a empezar con la curricular, que me parece una de las partes básicas de cualquier entrevista. Debo ser capaz, en ese papel donde en la hoja 1, ese cuadernito que voy a tener a partir de ahora, he hecho mi DAFO, en la hoja 2 debo redactar cómo contar cada una de las partes de mi currículum, ¿vale? Es decir, cómo contar mi experiencia,
esa experiencia que he ordenado cronológicamente inverso, como vimos en el primer webinar, qué he hecho, qué funciones he llevado a cabo, qué tipo de trabajo he realizado, a quién he reportado. Es decir, tengo que estar preparado para contar cada uno de los bloques. Tengo que estar preparado para contar la formación que he hecho, ¿vale? Es decir, tengo que aprenderme, y ahora voy a ponerle muchas comillas a ese aprenderme, cómo es mi currículum contado. No lo que se lee, sino lo que hay debajo de esa lectura. Ya os decía que las funciones que redacta el currículum son breves tips acerca de lo que he hecho y yo tengo que aprender a contar eso. Y eso hay que escribirlo, ¿vale? Y hay que escribirlo porque debo tener un guión, ¿vale? ¿Cuál es el problema que me encuentro muchas veces en la gente que preparáis guiones a la hora de hacer una entrevista de selección? Que robotizáis. Y entonces, al final, parece que es como la interpretación en una obra de teatro, ¿no? Entonces, estás como memorizando. No, no. Tienes que ser capaz de hacer un discurso que puedas contar de 1000 maneras diferentes, pero que no se te quede ningún detalle, ¿vale? Uno de los trucos es que como os vais a enfrentar a entrevistadores variopintos, y da igual que sea el dueño de la empresa, el de recursos humanos, el financiero o un consultor, debéis tener como dos versiones, ¿eh? La versión corta y la versión extendida. ¿Por qué? Porque algunos os van a hacer preguntas y no os van a dejar mucho tiempo para la respuesta, y en otros casos te van a decir, tú cuéntame, y no te van a frenar. Por tanto, sin que esto sirva para enrollaros en cada una de las partes, yo os invito a que tengáis dos tipos de guión, ¿vale? Mi currículum contado en versión corta y mi currículum en versión extendida de director, ¿eh? De tal manera que esas dos versiones nos puedan dar mi guión. Una vez que tengo ese guión hecho, ¿vale? Tengo que tener especial cuidado en lo que yo llamo los peligros. ¿Cuáles son los peligros? Pues vacíos en el currículum. Es decir, si yo en un momento determinado, en el año 2012, estuve trabajando, imaginaos que mi profesión es trabajo en el Decathlon, ¿vale? En una sección de deportes. Y estuve trabajando 3 años. Y después de 3 años, nada más terminar, me fui a trabajar en la sección de deportes del Corte Inglés durante 1 año. Y en un momento determinado, hay un hueco en el currículum de 1 año, de 1 año y medio, de 6 meses, de 2 años. Ese vacío en el currículum yo tengo que redactarlo en mi guión. Tengo que saber perfectamente trasladarle al entrevistador qué es lo que he hecho yo en ese vacío, ¿vale? Y debo contarlo exactamente igual que he contado las funciones anteriores del puesto en el Decathlon, ¿vale? Y por tanto, debo crear un guión real, ¿vale? Que sea convincente y que tenga la misma fuerza que ha tenido todo lo anterior, ¿vale? Debo ser capaz, perdonad que entra otra persona, debo ser capaz de trasladar otro de los peligros, que son cambios continuos, ¿vale? ¿Qué pasa en aquellas personas que habéis estado en varias empresas con una periodicidad muy corta, ¿vale? Es decir, que he cambiado 4 veces de empresa. Bueno, pues seguramente tenga una explicación, pues esa explicación hay que armarla en el guión, ¿vale? No hay que improvisarla el día de la entrevista, no hay que contarlo de 17 maneras, tengo que contarla de una manera concreta y eso me lo preparo. Luego, estancias cortas, porque he estado solamente 1 mes y medio en el Decathlon, ¿vale? Y luego aquellas formaciones, pues oye, pues he estado en la carrera 7 años. Empecé en el año 92 y acabé en el año 2000. Oiga, su carrera es de 5 años, te lo van a preguntar o te lo pueden preguntar. Pues todos esos peligros, todos esos elementos, aquí estoy incluyendo personas que habéis tenido alguna baja médica, alguna baja maternal, alguna estancia en el extranjero y no habéis trabajado en... Todo eso tenéis que prepararlo en ese guión, ¿vale? Luego resolvemos las preguntas que consideréis, si hay alguna en este sentido, ¿vale? ¿Qué pasa si en la entrevista ya no estamos hablando de mi currículum, sino estamos hablando de las habilidades? Lamentablemente os harán alguna pregunta que, bueno, pues, una pregunta que estaba bien en el año 90, pero yo creo que ya debemos evolucionar un poco, que son, dime en qué destacas, ¿no? Esas preguntas que se hacían antes. Se siguen haciendo, ¿vale? Independientemente de que yo pueda estar en contra de ese modelo, os lo van a hacer. Por tanto, en mi hojita, esa hojita, página 3, voy a poner una lista de cualidades en las que creo que destaco. No basta con poner
destaco en trabajo en equipo. Si no, estaría bien que redactase el por qué trabajo en equipo es una cualidad en la que destaco. Y además, si tengo algún ejemplo concreto, mejor. Y hablo de los ejemplos concretos porque en recursos humanos hay un modelo de entrevista que se llama entrevista por competencias, donde evidentemente no se van a creer simplemente que tú le digas que eres una persona que trabajas bien en equipo, que te comunicas, que eres muy concienzudo y muy orientado a resultados. Te van a preguntar, vale, cuéntame ejemplos concretos en los que hayas demostrado esa orientación a resultados. O cuéntame ejemplos concretos en los cuales hayas demostrado una alta capacidad de trabajar en equipo. Por tanto, si tenemos un par de ejemplos escritos, memorizados y no robotizados, os va a ayudar mucho a superar este tipo de entrevista o fase de la entrevista, ¿vale? Y por último, vais a encontrar un volumen importante de entrevistadores que siguen haciendo entrevistas más personales, personales entre comillas, donde te van a preguntar en qué cualidades destacas, cómo eres tú, ¿vale? Y aquellas preguntas de cómo eres tú, insisto, que no son modelos muy sofisticados, pero en algunos sectores siguen estando, ¿vale? Hay una herramienta que se denomina en inglés Elevator Pitch, que básicamente es una herramienta que lo que trabaja es el contar quién es Jesús Golderos como candidato en 2 minutos, ¿vale? Es decir, tengo 2 minutos de gloria para más o menos ahí memorizar y no robotizar cuál es el valor que tiene Jesús Golderos para una determinada empresa, ¿vale? Este Elevator Pitch es otro de los mini documentitos que tendréis en ese cuaderno de búsqueda, donde lo tendréis en 4, 5, 6, 7 líneas. Yo voy a decir, oye, Jesús Golderos es una persona así, ¿vale? Ese elevator pitch es fundamental para aquella pregunta que nos pueden hacer de cómo es Jesús Golderos, cómo es Mónica Sánchez, cómo es David Guerra, cómo es Andreina León, ¿vale? Fundamental. Y esto todavía estamos en la parte del previo, ¿vale? La clave del éxito en esta fase, os lo decía antes, son las 3 E, ¿vale? O las 3 Es, que básicamente son ensayar, ensayar y ensayar, ¿vale? No hay mejor manera de tener éxito en una entrevista. Si yo he hecho todo lo anterior en ese previo, ahora veremos que hay alguna cosa más, y tengo claro lo que tengo que contar, cómo contarlo, la mejor manera es ensayarlo. Ojo con el ensayo por el problema que os decía antes. Ensayar no es aprenderos el guión de memoria, sino es aprender aquellos elementos de ese guión que os va a permitir después contarlo sin robotizar, ¿vale? Sin que estéis memorizando. Es una manera mucho mejor de evitar en las entrevistas el estar recordando, ostras, pues no recuerdo aquí qué es lo que sucede. No, pues no recordaba. Yo tengo que saberme de memoria las fechas. Tengo que saberme de memoria ciertas cosas. Y lo demás lo voy a contar con mis palabras, sabiendo lo que tengo que contar en ese ensayo que voy a hacer. Aquí el dibujo que os he puesto es una persona ensayando al espejo, porque yo soy muy de ensayar al espejo, pero luego cada uno lo puede hacer como quiera. Lo puede hacer en el transporte público, en el coche cuando va a la entrevista, memorizándolo, o puedes hacerlo tranquilamente sentado en tu casa, ¿vale? Y un elemento más del previo es, os decía antes, qué sucede si hay una entrevista telefónica, ¿vale? En ocasiones, las empresas nos hacen una primera llamada para concertar la entrevista. Y a veces simplemente es concertar la entrevista. Y es una persona que puede ser un técnico del departamento, puede ser la misma persona que me va a entrevistar, y simplemente me llama para concertar y punto. Pero a veces me hacen alguna pregunta. Consejos que os doy en esta fase si os llaman para una entrevista. Lo primero, tenéis que buscar un ecosistema ideal. Es decir, si no se puede hablar en ese momento, no os preocupéis. Pedís los datos y volvéis a llamar o que os vuelvan a llamar. Es preferible eso que lo que sucede en muchas entrevistas, que hay jaleo, por lo que sea, te pillan en la calle o te pillan en un momento que, oye, pues si no se puede, no se puede. Pero si no, y tenemos ese ecosistema ideal, lo primero que os recomiendo es, perdóname un segundito, voy a coger un lápiz y un papel, ¿vale? ¿Por qué? Más allá de que sea un elemento que da cierta imagen, para mí es fundamental porque yo necesito, y por eso la pregunta esa que dejo al final, tener absolutamente todos los datos. No os imagináis la cantidad de veces que los candidatos, después de colgar, no han tomado por nerviosismo o porque no han prestado la atención total a quién tenían que entrevistar,
la hora concreta, el día concreta, e incluso me ha pasado que no sabía ni la empresa que le había llamado. Por tanto, si yo tengo una tarjetita en mi casa con las 4 o 5 cosas básicas, que es nombre de la persona, empresa, hora, sitio, 4 o 5 cosas, y yo relleno esa tarjeta, ya estoy tranquilo de que sé, no os lo imagináis, ¿eh? O sea, gente que ha venido a empresas en las que yo he estado y decían, oye, me llamaron la semana pasada, pero no sé quién, y he venido a hacer una entrevista. Con esos datos es complicado, ¿vale? Por tanto, lo importante es que en esta primera entrevista telefónica simplemente sea una toma de datos y si hay alguna pregunta relativa a la entrevista telefónica, vamos a ver el módulo de entrevista porque las respuestas serán las mismas, ¿vale? En este momento, antes de pasar al segundo bloque, bueno, dejadme terminar este primero del previo y ahora abrimos, si queréis, turno de preguntas. Hemos estado hablando en todo momento del yo, ¿vale? Del yo como candidato. Otro de los elementos previos que tengo que conocer es acerca de la empresa, ¿vale? En ocasiones no tendré mucha información. Toda aquella información que pueda recopilar previo a la entrevista será fundamental. Tengo que recopilar toda la información relativa a la empresa que me va a entrevistar, ¿vale? Sea una empresa muy conocida o sea una empresa poco conocida. Sea una empresa que tiene toda la información disponible en Internet o sea una empresa que tengo que informarme con otros medios. No se trata de robotizar para cuando me pregunten, que algunos lo hacen, ¿qué conoces de mi empresa? Hacerles un discurso de 20 minutos acerca de todo lo que sabes de la empresa, pero sí tener, de nuevo, papel, hoja ya, no sé si 4 o 5, apuntado las 4 o 5 cosas que voy a contar de lo que conozco de la empresa, ¿vale? No es un examen, no te van a preguntar, oye, ¿cuál ha sido la facturación de la empresa el último año? O cuánto. No te van a preguntar eso, pero normalmente te suelen preguntar, y a veces incluso más que por otra cosa, para que te relajes y ubiques bien dónde estamos, oye, ¿nos conoces? Oye, pues sí, ya, he leído que sois una empresa, tal, no sé qué, que tenéis 3 talleres, lo que sea, ¿vale? Pero da mucha imagen acerca del candidato. Todo lo que podáis obtener en la entrevista telefónica o en lo que hayáis podido mirar, si la entrevista os ha llegado por un link en internet o en Infojobs o donde sea, toda la información del puesto que podáis tener es fantástica, pero más que para tener la información del puesto, para preparar esa lista de dudas, ¿vale? Lista de dudas que si sois buenos con vuestra memoria y os respeta todo bien, podéis llevar preparada mentalmente, pero que no pasa nada que las llevéis apuntada en un papel. No pasa absolutamente nada. De hecho, yo en muchas ocasiones, a la típica pregunta de ¿tienes alguna pregunta que hacerme? De repente dices sí, y abren una carpetilla y sacan, oye, pues mira, quería preguntarte porque no me ha quedado claro esto y me apunté no sé qué, las 4 cosas, o las 3 o las 2, pero podéis prepararlo previamente, ¿vale? Con esto finalizaríamos el bloque del previo, que ya os había dicho que lo de encontrar trabajo es un trabajo, ¿vale? Tenemos trabajo solamente en el previo. Y antes de pasar al día de la entrevista con algún consejo, esta parte que vamos a ver ahora, vamos a ir más rápido, voy a abriros los micros por si hay alguna, a ver si soy capaz de ponerlo aquí, alguna pregunta que me queráis trasladar. Un segundito, voy a abrir micros. Participantes. Vale, los micros están abiertos. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, la realiza y el que no, desactiva el micro, por favor. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. No hay preguntas ni por el chat ni por esto. Continúo. ¿Eh? Venga, pues continuamos. Si hay cualquier cosa, insisto, en el chat podéis ponerlas. Venga, pues el día D, el día de la entrevista, ese momento que nos llaman para hacer una entrevista de trabajo. Bueno, pues es un momento que al final, salvo que estéis muy acostumbrados a ir a entrevistas, pues es un momento que siempre al final pues hay una serie de nervios, hay una serie de elementos que hay que manejar. Pero yo quiero daros unos tips que a mí me han servido y que yo creo que son básicos, pero a veces los olvidamos. El primero es, yo soy de llevar la documentación que se necesite, es decir, yo siempre llevo una copia del currículum, ¿vale? Siempre. No es en previsión de que el entrevistador no lo haya llevado, que a veces pasa, ¿vale?
A veces vas a la entrevista y dices, pues no lo impreso o no lo encuentro. Lo que sea. Aquí tienes una copia de mi currículum. Es una manera de llevar el currículum seguramente en el mejor de los formatos, ¿vale? Y poder entregarlos. A veces el entrevistador se ha descargado la información de tu LinkedIn y no tiene el currículum. Bueno, pues es el momento de darle el currículum y al menos de llevarlo. Si lo tiene, fenomenal. Si lo tiene, incluso a mí me sirve para tenerlo delante e ir siguiendo con él la entrevista. En esa documentación necesaria, yo también digo la parte esta que os contaba antes de si tenéis una lista de dudas, pues tener un papelito preparado para plantear todas las dudas que consideréis. Aquellos que tenéis algún tipo de profesión en la cual es necesario el llevar bueno, pues un mini portfolio con los que trabajáis en marketing o en publicidad de vuestros trabajos, pues también se puede incorporar en esta fase que os contaba de documentación necesaria, ¿vale? Ese día repasa mentalmente la lista de dudas si no te las vas a llevar en papel, ¿vale? No dejemos todo al libre albedrío, sobre todo porque hay muchas personas que estáis en varios procesos, os marean en varios procesos y a mí me han llegado a plantear alguna duda de una empresa que no era la mía, ¿vale? Con lo cual, no pasa nada, pero en cuanto a imagen, pues es preferible que lo tengamos todo lo más actualizado, ¿vale? Si tienes la oportunidad, ensaya en tránsito, no hace falta que hables como un loco en el metro, pero sí os aconsejo que mentalmente tengáis esa posibilidad de ir ensayando las preguntas que me pueden hacer, ¿vale? Y a una pregunta que me hacéis siempre de, oye, ¿con cuánto tiempo debo llegar? ¿Conviene llegar antes? Yo siempre digo lo mismo. Si es un sitio que no conocéis o que tiene dificultades en llegar o que no calculáis el tiempo, llegad con margen, ¿vale? Y a lo que es a las oficinas de la empresa en concreto, donde tengáis que ir a hacer la entrevista, ahora cada vez más, sobre todo en empresas, casi te diría ya en cualquiera, pero bueno, en empresas de medianas para arriba, los accesos, a veces hay gente, te tienen que tomar datos. Por tanto, cuando la gente dice, a mí me gusta llegar puntual, ojo, que si tienes una entrevista a las 10 y a las 10:00 estás en recepción, hasta las 10:05, 16 no van a llamar al entrevistador, ¿vale? Pero lo contrario tampoco es bueno. Es decir, aquello de, no, a mí me gusta llegar antes y llego 15 minutos antes al entrevistador, que seguramente no está solamente esperando a que llegues tú con la entrevista, pues el que llegues 15 minutos antes, de verdad no muestra una imagen ni más positiva ni más negativa. Hay que llegar puntual. Por eso yo siempre os recomiendo llegar unos minutos antes para acercaros al acceso, y si lo hay, y de alguna manera aseguráis, primero, que no habéis llegado tarde y segundo, que la persona la avisan dentro del plazo establecido, ¿vale? Y en cuanto al día D, poco más, ¿vale? Todo lo que hemos preparado antes nos debe servir para que el día D sea simplemente el día de la transición y sobre todo de la entrevista. Y en este bloque de la entrevista, lo importante es, bueno, pues generar una imagen, ¿vale? Una imagen en el entrevistador. Y es una imagen que el único elemento que sí quiero hablaros es el tema del control emocional. Aquellas personas que estáis frustradas porque os han llamado para 25 entrevistas, en no sé cuántos procesos, que luego no sabéis nada, que luego nos llaman, que es como está, lamentablemente, muchos de los profesionales que hoy en día están haciendo búsqueda de empleo, si voy a la entrevista con eso en la cabeza, se va a notar, ¿vale? Por tanto, el reto y la única preocupación que tenéis que tener ese día es intentar ir a esa entrevista como si fuera una entrevista de trabajo sin más. No una entrevista más, ya veremos qué pasa, no la última esperanza es esta entrevista. No, es una entrevista. Una entrevista que algunas personas me dicen, oye, ¿qué sucede si voy a una entrevista donde no tengo claro si el puesto me interesa o no? Yo les digo siempre, vete a la entrevista. Porque si finalmente no es lo que tú estabas buscando, al menos has hecho horas de vuelo, has hecho práctica en una entrevista. Por tanto, las prácticas en las entrevistas son buenas, aunque realmente no te interese el puesto o finalmente no les interese a ellos. Nunca es una pérdida de tiempo en una entrevista, ¿vale? Pero este tema de control de emociones, lo que os quiero decir es que si estáis muy nerviosos porque no encontráis empleo y no sois capaces de controlar esa emoción, se va a ver, ¿vale? Se va a ver en la manera en la que hacéis el discurso, en la manera en la que elaboráis las preguntas, en vuestra comunicación no verbal y se nota, ¿vale? Otro elemento importante es la escucha activa. Tenéis unas ganas enormes de agradar. Os habéis preparado muy bien la entrevista, conocéis de la empresa, habéis preparado muy bien vuestro currículum.
en ocasiones lo que os sucede es que queréis dar respuesta inmediata y queréis contar todo, ¿vale? Es muy importante que no solamente oigáis, sino que hagáis una escucha activa de las preguntas que os están haciendo, ¿vale? Y esto es un consejo porque lo veo con bastante habitualmente, ¿vale? Esa entrevista va a valer para completar mi lista de dudas. Si me las ha resuelto ya, fenomenal, pero si queda alguna, pues que sea el momento de poder hacerla en ese día, ¿vale? 4 trucos, ¿vale? 4 consejos, 4 cosas que a mí me han valido, ¿vale? 1, intentad ser un poco espejo. ¿Esto qué significa? Significa que intentéis mimetizaros con la persona que tenéis delante, ¿vale? Si la persona que tenéis delante es una persona que le gusta hacer una entrevista relajada, pues hacer una entrevista relajada, sin llegar al límite, pues lo entendemos, ¿vale? Si es una persona que le gusta hablar, ¿vale? Pues escuchar, ¿vale? Adaptaros a esa persona, ¿vale? Intentar poneros en un espejo y decir qué es lo que necesita esta persona, ¿vale? Si es una persona que lo que quiere es, mira, es que tengo 20 minutos, oye, pues mensaje clavado, yo ya tengo preparada mi entrevista, voy a esos 20 minutos, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Uno de los trucos que os puede parecer muy simple, pero que yo creo que es de las cosas que más impacto tienen, es que cuando hagáis una pregunta, a esa persona, llamarle por el nombre, ¿vale? Es decir, oye, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, mira, a ver, Jesús, a ver si me puedes resolver esta pregunta. O perdona, Jesús, o sea, utilizad el nombre. Parece, insisto, un consejo simplón, pero os puedo asegurar que es de los que causan mejor efecto. Atención plena, ¿vale? Atención plena a cada uno de los bloques, a cada una de las preguntas. No estemos pensando en el siguiente bloque, no estemos pensando, ay, ¿cuándo me va a preguntar esto? No estemos pensando en qué momento tengo que preguntarle por el horario. No. Cada parte de la entrevista requiere atención plena. Ya llegará. Y si no llega, tienes esa parte de dudas para decirle, una de las cosas que no hemos hablado es, y ese es el momento de hacer esa pregunta. ¿Vale? Y luego prepara un par de preguntas, no de esa lista de dudas tradicional, sino un par de preguntas redactadas, porque en muchas entrevistas siempre te van a decir, ¿tienes alguna pregunta más? Entonces, prepara alguna pregunta, de comillas, potente, ¿vale? Para generar buena imagen de cara al cierre correcto de la entrevista. Perdón un segundo que se me cuela alguien en el audio. Berta, te voy a silenciar, ¿vale? Ya está. Ok. ¿Y después qué? Bueno, pues esta es la fase, ya estamos terminando, es la fase que todo el mundo olvida. Hacemos la entrevista, vamos a casa y comentamos con nuestros amigos, con nuestra familia, oye, pues me ha ido bien, me ha ido mal, creo que sí, creo que no, me han dicho que me van a llamar, ¿y qué hago? Esperar a que me llamen, ¿vale? Yo en ese trabajo de encontrar trabajo, y para aquellas personas que no tengáis la suerte de ir a una entrevista y que os llamen y os cojan, ¿vale? Os propongo un plan de acción, ¿vale? Os propongo que seáis capaces de responder a estas preguntas después de cada una de las entrevistas que tengáis, ¿vale? Que seáis capaces de decir, oye, ¿qué he contado bien? ¿Qué he contado bien? O sea, ¿qué me he sentido cómodo contando y creo que lo cuento bien? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué apartado en esta entrevista o en las que llevo no estoy contando bien? ¿No soy capaz de contarlo? Bueno, pues anotarlo. ¿Qué bloque del currículum necesito potenciar? Creo que cuando me están preguntando por mi formación o por los cursos que he hecho o por los idiomas, joder, pues al final no soy capaz de meter el tema de los idiomas nunca. Bueno, pues dejarlo por escrito. ¿Cómo ha sido mi interlocución? Es decir, he estado nervioso, hablo muy rápido, he hecho bien la escucha activa, voy a anotarlo, ¿vale? Voy a anotar qué preguntas listadas me hacen en cada una de las entrevistas y os daréis cuenta, los que lamentablemente hacéis muchas o porque el proceso es muy largo o porque estáis en varios procesos, que muchas de las preguntas se repiten, ¿vale? Y luego, si hay seguimiento, ¿qué seguimiento tengo que hacer? Oye, ¿en qué hemos quedado? ¿Que me van a llamar? ¿Que tengo que llamar yo? ¿Que tengo que enviar algo? ¿Vale? Y una vez que tenga eso de una sola entrevista o de un montón de entrevistas, mi plan de acción es ensaya, ensaya, ensaya. Es decir, voy a volver con toda esa parte inicial que tenía y con esas áreas de mejora a ensayar. ¿De acuerdo? Las entrevistas son un mundo.
Y son un mundo principalmente porque las dinámicas están muy orientadas a la persona que tengáis delante. Es decir, están muy orientadas a si tenéis un entrevistador muy experto o muy inexperto, un entrevistador muy técnico o poco técnico, si está el de recursos humanos, si no, si es al final una empresa pequeñita y el que me está entrevistando es el dueño de la empresa, que seguramente no tenga formación en cómo hacer entrevistas y las haga a su manera. Pero es que ese a su manera es, evidentemente, hay que multiplicarlo por cada uno de los seres humanos que hacemos entrevistas. Por tanto, como no hay una sistematización, no puedes coger en Google y poner cómo afrontar las entrevistas, porque lo que te aparecen son generalidades. Y te aparecen cosas que no valen para todos. Lo único que vale es si yo tengo en mi previo todos esos elementos muy controlados y lo tengo ensayado. Si el día de la entrevista soy capaz de hacer el último repaso, de cumplir con una entrevista con esos parámetros y tener un plan de acción después de cada entrevista, es la única manera de hacer las entrevistas para gente muy cualificada haciendo entrevistas, gente menos, gente muy técnica o gente de cualquier tipo de perfil. ¿Ok? Bueno, como os dije, quería dejar un apartado más o menos amplio para que hagáis las preguntas que consideréis, que pueden ser preguntas generales o preguntas muy particulares, preguntas de lo que os haya sucedido o de lo que consideréis a nivel más personal. Entonces, voy a poner todos los micros, incluso el mío, voy a poner todos los micros activos. Vamos a ver. Vale, los tengo activos y aquellos que lo tenéis cancelados porque los tenéis vosotros cancelados manualmente. O sea, si hay alguna pregunta, lo quitáis el audio y si no sois capaces de quitarlo porque hay algún problema en la conexión o en la plataforma, hacéis la pregunta por el aplicativo. Venga, yo salgo ya de esta parte y me voy, me voy. Yo tengo un par de preguntas sobre cómo responder a preguntas un poco complicadas de entrevista. Vale, es Mónica, ¿verdad? Sí. Hola, Mónica, pues venga, dispara. A ver, me surge la duda de cómo enfocar ese tipo de entrevistas que todos sabemos que no deberían hacerse, pero que en la práctica se hacen. Del tipo, ¿a quién has votado en las últimas elecciones? Que a mí me lo han preguntado. Sí. O ¿tienes hijos? ¿Tienes pensado ser madre? ¿Tienes pareja? Uh-huh. ¿Cómo enfocar esas respuestas siendo asertivo, pero sin resultar desagradable? No, está claro. A ver, aquí, y es la pregunta que siempre, Del millón. no, siempre planteáis, la respuesta es fácil, ¿eh? O sea, la pregunta es, la pregunta va, yo sé que va ahí con el truco de ¿seguro que hay alguna manera? No, no la hay. A ver, si a mí alguien en una entrevista me pregunta, oye, ¿a qué partido has votado? ¿Vale? El primer elemento que yo tengo claro es no sé si quiero trabajar en esta empresa, ¿vale? Es uno de los elementos. Pero a veces es la torpeza del entrevistador y no es la empresa, ¿vale? Oye, desde luego, si el que me entrevista va a ser mi jefe o es el dueño, ahí debería sospechar acerca de lo que es empresa como entorno. Pero me lo puede preguntar un técnico, lo puedo hacer yo la pregunta y entonces de repente encontrarme eso. Yo no voy a responder nunca a preguntas personales. Y cuando digo nunca, es nunca, ¿vale? Ahora hablamos de la parte asertiva. Claro, hay que distinguir que son preguntas personales y que son preguntas que tienen el concepto personal pero con una aplicación profesional. Evidentemente a mí la política pues es un elemento que, salvo que estés, iba a decir, si fueses a trabajar en el PSOE o en Ciudadanos y vas a sus oficinas porque quieres trabajar allí en control de gestión, a lo mejor puede tener la pregunta, pero vamos, te daría igual, ¿no? Yo en cualquier caso, a ese tipo de preguntas, efectivamente hay que ser asertivo, ¿vale? Y la asertividad tiene una técnica muy sencilla, que es la técnica del más menos más. Es decir, hay que decir, oye, pues, en ese caso esta pregunta no veo la implicación que tiene a quien haya votado yo para el trabajo que estoy haciendo. Por tanto, oye, si me lo permites, no voy a contestar a esa pregunta. Punto. O sea, pero hay que decir no. La pregunta es sobre los hijos. Si te han preguntado sobre el tema político son menos vistas, pero la de los hijos es bastante frecuente, ¿vale? Chicas y chicos, ¿vale? Asertividad plena. Plena. Una pregunta es, ¿tienes hijos?
que es una pregunta que se puede hacer y es una pregunta que, aunque ha habido mucho debate, se puede hacer el ¿tienes hijos? Porque es una pregunta que puede ser incluso llevado al final de una entrevista en un término coloquial. Oye, ¿tienes hijos? O sea, quiero decir, y yo tengo, o sea, que no pasa nada. Pero cuando va con ese tipo de pregunta, que ya sabéis la retranca final, o cuando te dicen ¿tienes pensado tenerlos? ¿Vale? De nuevo, la asertividad y de nuevo el directo, ¿vale? Considero que esta pregunta no tiene nada que ver porque tenga hijos o vaya a tenerlos, no va a mermar mis ganas y mi potencial de poder hacer cualquier tipo de puesto que se me ofrezca. Fin, ¿vale? Lamentablemente se siguen haciendo y soy consciente de que aquí cada uno pues defiende su fuerte, pero yo tengo claro que aquí la respuesta es no voy a contestar esa pregunta, ¿vale? Y el no voy a contestar esa pregunta, hacerlo con el mayor de los, pues de la educación, pero no tenéis que contestar a preguntas personales, a ninguna pregunta personal, ¿vale? Ha habido veces que ahí estamos en el límite. La pregunta de dónde vives, ¿vale? Yo muchas veces lo preguntaba, ¿ya? Yo tenía unas oficinas que estaban en la zona norte de Madrid, aisladas, con un metro a 15 minutos. Oye, el dónde vives me servía para decir, oye, que sepas que esto... Oye, bien, es un tema de orientación. O si yo tengo una red de oficinas, una red de clínicas o una red de sucursales, pues el dónde vives me permite saber qué posibilidades tiene esa persona de trabajar dentro de mi organización. Pero más allá de eso, las preguntas personales no deben ser nunca contestadas. Vale. Más preguntas. A ver, que tenemos aquí a una persona que tiene... ¿Tenemos alguna pregunta más? Seguro que sí. Sí, Jesús. Uy. Sí. Habla, Carmen. Vale, gracias. Hola, Jesús. Yo quería, si nos podrías dar algún consejo o algún tip para las entrevistas grupales, para las dinámicas de grupo. Vale. A ver, bueno, las entrevistas de grupo evidentemente son entrevistas, en la gran mayoría de los casos, lo que se llama una criba, ¿vale? Un screening. Lo que hacen las compañías es, tengo un volumen muy grande y ese volumen muy grande tengo que filtrarlo. Entonces, si tengo que hacer 25 llamadas, o lo digo mejor, si tengo que hacer, como sucede muchas veces, 100 llamadas, ¿vale? Y de esas 100 llamadas tengo que hacer 40 entrevistas para luego una posición, pues tengo un problema, ¿vale? O en otros casos, cuando tengo una variedad de puestos grande, oye, necesito contratar para una campaña determinada 20 teleoperadores, ¿vale? Entonces, utilizo esa metodología de dinámicas. Entonces, la dinámica de grupo se basa, para los que no hayáis vivido nunca, en meten en una sala a un grupo de personas y les plantean una discusión, ¿vale? Ya sea un caso, ya sea resolver algo, ya sea, bueno, incluso cosas que no tienen que ver en ocasiones con el entorno laboral, que no están mal porque lo que te permite es ver cómo esa persona se comunica, cómo esa persona cede, cómo esa persona negocia, cómo esa persona trabaja en equipo, ¿vale? Es decir, que sea el tipo de planteamiento que sea, pensadlo bien, siempre es correcto, ¿vale? Entonces, el único tip que yo os puedo dar aquí es, primero, como no se puede preparar, ¿vale? Tener en cuenta dos elementos. Uno, intentar ser vosotros, ¿vale? Y el segundo elemento que es muy importante es que penséis que toda dinámica de grupo es evolutiva, ¿vale? Y yo lo comparo con Gran Hermano. ¿Qué sucede en Gran Hermano? El primer día, todos son muy amigos. Todos tienen una... No, por favor, habla tú. No, perdona, te he interrumpido. ¿Qué es lo que sucede 10 minutos después? Que cada uno va poniéndose en el tipo de perfil que es, quiere defender su postura y es donde surgen los conflictos y los ves, ¿vale? Para eso está diseñado, evidentemente, cualquier dinámica de grupo. Por tanto, que mentalmente estéis siempre previendo lo que decíamos antes de la atención plena, ¿vale? Que tengo que ser yo en todo momento. Y que si quiero impactar, tengo que impactar en todo momento. Y que si lo que me están pidiendo en este ejercicio, ahora daré el último tip de esto, es un elemento de trabajo en equipo, que esté todo el rato pensando en ese trabajo en equipo, ¿vale? Y es un doble pensamiento, es un pensamiento de que no puedo estar pensando en nada más que en lo que tengo delante, en esa negociación, pero siempre con una parte de mi cerebro pensando en, ojo con esto, ojo, porque ahora ya, mira, se está formando ahí un pequeño lío. Y no hay más tip. O sea, aquí la clave es, siempre que os hagan una dinámica de grupo, evidentemente si no habéis hecho muchas, pues os va a costar un poco más,
pero tenéis que intentar pensar qué es lo que está buscando el entrevistador en ese caso que os está planteando, ¿vale? En esa discusión, en esa negociación. Ah, pues mira, aquí, y mentalmente vais a daros cuenta enseguida, porque al final son una serie de patrones. Lo que buscan es nuestra capacidad de convencer. Vale, pues yo voy a intentar lanzar argumentos para convencer al otro, sabiendo dónde están mis límites, pero no hay mucho más tip ni truco que el ser uno mismo, ¿vale? Al final las dinámicas de grupo, como os decía, en muchos casos son criba, ¿vale? Voy a quitar a aquellas personas que claramente no me valen para entrevistar a aquellos que me valen. Cada vez hay menos, ¿vale? Cada vez hay menos. O sea, la disponibilidad de tener dinámicas de grupo exigen salas, exigen una serie de elementos, pero hay sectores en los que la dinámica de grupo le vienen bien porque hacen una buena primera revisión de los candidatos a los cuales van a entrevistar. Y yo lo he utilizado en procesos masivos, por ejemplo, cuando me dedicaba a seleccionar agentes comerciales. Iba a una sala, les contaba acerca de mi compañía, del puesto, les hacía una dinámica y ahí veía su capacidad de comunicación, su capacidad de negociación y tomaba decisiones sobre los 6, 7 o 10 que después entrevistaba, pero no entrevistaba a los 100 que habían venido, ¿vale? Más preguntas, por favor. Sí, Jesús, a mí me gustaría que me hablaras un poco sobre, por ejemplo, ahora yo la experiencia que estoy viendo, hay un primer filtro, digamos, muy fácil de pasar, que es el tema de las ETTs. Sí, Entonces, sí. tú ese filtro le pasas porque al final el tipo que tiene delante tu currículum lo ve y dice, creo que puede encajar en esta empresa, pero luego te manda, digamos, a una empresa que no es tu perfil exacto. Sí. ¿Cómo afrontarías eso? A ver, efectivamente, o sea, hay empresas que básicamente lo que hacen es hacer un primer filtro y un primer filtro más grueso, ¿vale? Donde al final dicen, oye, pues cumple con algunos requisitos, pero no con otros, ¿vale? Entonces aquí hay dos elementos que trasladarte. Por un lado, vete a aquella entrevista que te han dicho que vayas, que no es plenamente a lo mejor lo que estás pensando. Te lo decía antes, por las horas de vuelo. Y segundo, porque a veces te llevas una sorpresa. ¿Cuántas veces pasa que la ETT te vende o te cuenta un puesto y para bien o para mal es distinto a lo que te ha contado? Muchas veces sucede, ¿vale? Y te acaba encajando más de lo que te habían contado. O al contrario, te cuentan un puesto y dices, jo, esto es para mí, es que encajó perfectamente. Y cuando vas al cliente te está contando otra cosa diferente. Por tanto, lamentablemente vamos a tener que ir. Y digo lamentablemente desde la perspectiva de estoy invirtiendo un tiempo, pero verlo como una inversión. Verlo como una inversión porque estás haciendo horas de vuelo. Oye, no me interesaba el puesto, pero he ensayado una entrevista. Y luego, de cara a que luego cuando vayas allí el puesto no te encaje, pues de nuevo lo mismo. Sentido común y mensaje directo. Pues no es lo que estaba buscando y se lo trasladas a la empresa. Mi perfil es así, yo hago esto y como puedes ver, normalmente, a ver, hay un poco de todo, ¿no? Pero normalmente yo cuando he contratado una empresa de trabajo temporal le he descrito el perfil y siempre he hecho antes una entrevista previa. O sea, yo cojo tu currículum, me lo ha pasado la empresa de trabajo temporal o una consultora y yo cojo y digo, a ver, David, pues este tipo, bueno, parece que encaja, pero hay otras cosas que no. ¿Qué hacemos casi todas las empresas? Llamada telefónica, ¿vale? Y ese segundo filtro, que es lo que os decía antes de la entrevista telefónica, donde ¿has estado trabajando en esto? Oye, ¿tienes experiencia en no sé qué? Y ahí mismo se nos caen candidatos, o bien por su parte o bien por la nuestra. Si no se ha caído en esa fase o no te han llamado y te toca ir, pues lo único que te tengo que decir es que hagas la entrevista exactamente igual y llegado el momento de explicar tu perfil frente al puesto que te están ofreciendo, pues verás que hay un desencaje y no pasa nada, ¿vale? Pero no perdáis la oportunidad, aquellas personas que no tenéis una experiencia muy activa en entrevistas o que estáis en ese proceso de estar en procesos de selección, lamentablemente, valga la redundancia, ir a las entrevistas porque os van a dar mucho callo, os van a dar mucha formación. ¿Ok? ¿Más preguntas? Algunos siguen silenciados, pero lo podéis quitar automáticamente vosotros si queréis. Jesús, yo tengo una pregunta. ¿Eres Bueno, Andreina? tengo dos. Sí, soy Andreina. La primera es recomendable o después de que tienes la entrevista personal enviar un correo como gracias por esta oportunidad de la entrevista o es innecesario? A ver, aquí me vas a permitir, voy a ser un poco duro, ¿vale? Si lo haces, no está mal, ¿vale? Es evidente que no está mal, ¿vale? De hecho, si hablas con miles de expertos que se dedican a estas cosas, te dirán, manda un correo después de agradecimiento.
fenomenal, ¿vale? La realidad, lamentablemente, es que hay muchísimos procesos de selección en marcha. Muchas de las empresas tienen muchos candidatos, ¿vale? Realmente, el agradecimiento yo aprovecho para hacerlo ahí, ¿vale? Y yo me despido dando las gracias. Entonces, para mí es igual que Andreina al finalizar la entrevista me diga: Jesús, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haberme atendido, seguimos en contacto, ya me llamáis, lo que sea, que el día después me llegue un correo de Andreina. Para mí es exactamente lo mismo, es el agradecimiento, ¿vale? Algunos hacen el agradecimiento como seguimiento, ¿vale? Bueno, pues si algunos lo queréis hacer así y queréis escribir a los 4 o 5 días diciendo: oye, primero de todo agradecerte tu tiempo en la entrevista del pasado jueves, ¿vale? Quedamos en que íbamos a hablar, estoy a vuestra disposición, tampoco está mal, ¿vale? Pero tener en cuenta, yo hablo, último caso, mi anterior empresa, 100 y pico puestos al año, cada puesto con 1000 candidatos y cada proceso nos llevaba 15, 20, 25 entrevistas, ¿vale? Tendríamos una lista ingente de agradecimientos, que no está mal, pero que preferimos que todo eso lo matéis en la entrevista, ¿vale? Solamente si hay que hacer un seguimiento, sí es bueno que ese seguimiento no sea muy frío y decir: oye, que no me habéis llamado, y podéis aprovechar ahí para decir: agradeciendo la entrevista realizada la semana pasada, vuelvo a poner en contacto con vosotros para, bueno, pues mostrarme mi disponibilidad total o el interés por el puesto, y quedo a la espera de vuestra respuesta, ¿vale? Pero solo en ese caso. ¿Tenías otra pregunta, Andreina? Me la respondiste con ¿Sí? lo que acabas de comentar. Sí. Ok, ok. Perfecto. Gracias. Gracias. Venga, ¿alguna más? Sí, Jesús, no sé si a los demás les pasará, pero por ejemplo a mí en mi puesto de trabajo cada vez hay más tendencia a entrevistas o videollamadas de Skype. Sí. ¿Cómo nos aconsejarías enfrentarnos a eso? Vale, para mí es exactamente igual a una entrevista tradicional. El único elemento es el famoso ecosistema que os decía, ¿vale? Yo cuando he tenido este webinar, mañana tengo otro de otra cosa, la semana pasada tuve 3, 4 videollamadas, unos minutos antes tengo preparados el entorno, ¿vale? Tengo preparado el entorno de iluminación, el entorno de sonido, el entorno de que la batería está cargada del ordenador, o sea, tengo la documentación aquí delante de mi currículum, es decir, tengo esos elementos preparados. Pero no deja de ser una entrevista que, aunque es un poco más impersonal, ¿vale? Porque quieras que no, el tener a la persona delante y el contacto ayuda, ¿vale? Depende, hay personas que a lo mejor les intimida más el hecho de la persona tal, porque pueden ser un poquito más introvertidas, pero en líneas generales ayuda. La pantalla es una pantalla, ¿vale? El único elemento de consejo diferencial, ¿vale?, es el timing. En muchas entrevistas la conexión no va absolutamente fluida, ¿vale? No tienes la capacidad de que estés hablando y la persona te escucha en tiempo real y hay más interrupciones, ¿vale? Por tanto, sí os aconsejo mensajes un poquito más cortos, ¿vale? De los que habitualmente dais, porque en ocasiones, si la persona estáis hablando y la persona está hablando, la comunicación no fluye como cuando estar viendo a la persona verbalizar, ¿de acuerdo? Pero debe ser preparada, David, exactamente igual que una entrevista one-to-one, salvando todo el tema del ecosistema. O sea, tú tienes que tener tu entorno preparado, iluminación, que, ojo, es importante, ¿vale? La tecnología, sí, da para mucho, pero si yo en esta sala apago las luces ahora mismo que hay con la poca luz que hay fuera, pues desvirtúas un poco la imagen, ¿vale? Ves que el sonido está perfecto. Yo normalmente suelo tener cascos para hacer las entrevistas, normalmente para los webinars también. Hoy, pues no los he cogido, ¿vale? Pero básicamente es exactamente el mismo formato que una entrevista presencial, exactamente el mismo formato, ¿vale? Perdón, un matiz. Hay un elemento que sí puede ser interesante, que es que tienes delante tu currículum, ¿vale? Puedes hacer miradas a ese currículum, ¿vale? Y nadie, sin que evidentemente leas todo lo que hay ahí, pero puedes hacer una mirada a algún punto tipo ítems que te has ido apuntando para que no se te olviden cosas, ¿vale? Que en una entrevista pues queda un poquito más feo tener ahí ¿sabes? Como si fueras tú el entrevistador, ¿vale? Pero, insisto, no debéis encontrar grandes diferencias, ¿vale? Y ahora hay muchas entrevistas que se hacen, efectivamente, como bien dices, por videoconferencia. ¿Ok?
¿Más preguntas? Yo tengo otra, Jesús. Soy Mónica. Sí. El tema, igual, ¿no? Cuando ya está finalizando la entrevista, el sempiterno tema de la banda salarial y cuánto quieres cobrar. Ha llegado ya el tema, sí. ¿Vale? Que siempre sale, ¿no? Y ahí se Sí. abre un melón. Obviamente tú puedes llevar preparado tu banda salarial, la banda salarial del puesto, la del sector, o sea, llevas ahí como todos los recursos, ¿no? Entonces, tratas de decir, pues, acorde al puesto, pero al final está el que no se deja salir por ahí y te dice, ¿pero cuánto? Sí, sí, sí. ¿Cómo manejas eso? Sí, yo he sido de esos. Ya. A ver, o sea, primero de todo hay que decir que lo de llevar las bandas del sector y tal está bien, pero es engañarnos a nosotros mismos. O sea, yo he trabajado en muchos sectores y dentro del mismo sector, o sea, las bandas, o sea, un ejecutivo de grandes cuentas en el sector A, en la empresa Z, ¿vale? Tiene una banda salarial determinada y en ese mismo sector, ese mismo puesto, pero en otra empresa, puede haber una diferencia además muy importante, ¿vale? Por ejemplo, en perfiles comerciales, pues muchas veces el juego que hacen las compañías con los variables, con los bonos, hace que una persona pueda estar en 20.000 y un variable altísimo y otro está en 40.000 casi sin variable, ¿vale? Por los motivos que sean, por las políticas retributivas que tenga cada compañía. Por tanto, no vayáis con nada preconcebido. Hay dos elementos. Uno es lo que yo gano y otro es aquello por lo que estoy dispuesto a apostar, ¿vale? Si la posición que me ofrecen es una posición que yo he hecho, ¿vale? Yo sé cuánto se gana esa posición, o al menos cuánto ganaba yo, ¿vale? Mi consejo es, siempre que os pregunten por vuestro salario, decide el salario, ¿vale? Decide el salario. Hay infinidad de elementos que avalan esta teoría, ¿vale? Hay gente que dice, no, bueno, tú di tu salario y pones un impuesto revolucionario del 15% De para que... 6.000 euros más, he escuchado yo, y dices, Nah, venga. está fenomenal, ¿vale? Pero al final, yo de verdad no voy a pagarte más o menos por esa información, ¿vale? A mí es una información que me sirve a veces para documentar mi propio informe de la entrevista, a veces para atender un poco tal. Ahora pondré un matiz a esto, ¿vale? Lo importante es cuánto quiero ganar yo, ¿vale? Y en ese cuánto quiero ganar yo, hay gente que dice, ya, pero es que a veces si digo una cifra más baja, a lo mejor me hubiesen pagado más. Justo. Final. Es más que probable que así sea, ¿vale? No sé si recordáis la famosa escena en Pretty Woman, ¿vale? Donde negocian el precio de una semana de Julia Roberts y al final ella dice que se hubiese quedado por menos dinero y él dice yo te hubiese pagado más, ¿vale? Porque al final es llegar a un punto de acuerdo entre lo que yo estoy dispuesto a cobrar y lo que la empresa me va a pagar, ¿vale? Si una empresa le gusta mucho un candidato y la cifra que ha dicho está por encima del salario máximo que puede pagar, digo por encima y no digo tremendamente por encima, te aseguro que haré todo lo que esté en mi mano para que Mónica Sánchez sea mi candidata, ¿vale? Si no puedo internamente, te llamaré y te diré, Mónica, es que tenemos una diferencia. Mira, entre lo que tú has dicho y nuestro máximo, pues hay 3.000 euros de diferencia y tú tomarás la decisión, ¿vale? Pero en este caso, de verdad, hay 1.000 teorías acerca de, oye, no, pues intenta poner siempre un poco más para que luego la empresa, en fin, si yo tengo un salario que estoy cómodo con ese salario y veo que ese puesto vale ese salario, digo, mire, yo gano 20.000 y estaría dispuesto a un salario similar. O yo gano 20.000 y estaría dispuesto a un incremento porque ahora estoy trabajando y si me cambio es por un Para X mejorar. más, ¿vale? Otra cosa es cuando una persona, por ejemplo, es un técnico y tiene un salario, volvamos a los 20.000, y de repente me ofrecen un puesto de responsable, ¿vale? Ya la cosa cambia, ¿vale? Entonces, es evidente que yo, y ahí lo justifico, yo tengo mi salario, pero yo no te voy a decir mi salario en base a mi salario más lo que quiero ganar. No, no, no. Este puesto tiene más responsabilidad porque lleva personas o porque lleva un área de actividad o porque lleva tal. Por tanto, esa responsabilidad se paga. Y entonces ahí sí puedo jugar diciendo, mira, sí, sí, ya no es lo que yo gano, es lo que creo que esta posición debe pagarse, ¿vale? Esta historia que os cuento seguramente rompe un poco con aquellos que estéis en búsqueda de empleo, ¿vale? Y en búsqueda de empleo, el elemento en el que no debéis caer es el elemento de cualquier cosa vale, ¿de acuerdo? Es un elemento de que yo sí puedo aceptar un salario en una compañía por debajo de lo que yo pretendía ganar, ¿vale? Pero no por debajo de lo que ese puesto debe valer.
Por tanto, es decisión de cada uno y cada una de vosotras que toméis una cifra como una cifra razonable para las posiciones. Y no os fiéis de los trucos ni de los secretos porque no los hay. No pongáis impuestos revolucionarios, no pongáis una cifra mayor para que luego la empresa de verdad, porque si yo tengo 4 y tú me dices 16, no te voy a pagar 16. Es así, ¿vale? Y hay empresas que a lo mejor se pueden aprovechar de que yo tenga 6, Mónica me diga 3 y cierren 3. Sí, puede pasar. Pero si Mónica estaba a gusto con su 3, no hay más que hablar. ¿Ok? Vale. Esto depende, Mónica, también mucho de las empresas. Hay empresas que tienen políticas muy definidas. Yo vengo de una compañía donde la política estaba muy definida, donde la gente se incorporaba a la mediana de esa posición y nos podíamos salir un poquito por arriba para candidatos, pero si alguien venía con unas pretensiones diferentes, no le podíamos contratar. O sea, eran políticas más cerradas, ¿no? Entonces, luego hay empresas más pequeñas o con menos estructura retributiva y que, bueno, pues pueden jugar un poquito más, ¿vale? Pero en líneas generales, el salario, vosotros debéis decir el que tenéis y en el caso de un puesto, por lo que os cambiaríais, tanto si estáis trabajando como si no. ¿Okay? Perfecto. Pero es pregunta trampa la tuya, ¿eh? Sí, lo sé. Más preguntas. ¿Alguna más? ¿No? Ok. Pues nada, finalizamos el webinar. Lo tenemos grabado para aquellas personas que os habéis incorporado un poquito más tarde o aquel que quiera revisar toda esta presentación. Al correo electrónico que nos habéis dejado os vamos a mandar el link para que podáis verlo. Aquellas personas que no participasteis en el primer webinar que os enviaremos la información de cómo optimizar mi currículum, en el correo electrónico que os hemos remitido con la contraseña y con todo digamos, el contenido de este webinar, podéis enviarme vuestro currículum, ¿vale? Nosotros nos comprometemos a hacer una revisión y a mejorarlo un poquito, ¿vale? Sé que hay un par de personas, insisto, del primer webinar que todavía les debemos esa vuelta del currículum, pero para el resto que no habéis estado, os invitamos a que nos lo enviéis si os apetece y os demos algún consejo de cómo mejorar cada uno de los currículos. Si estáis ahora mismo en fase de búsqueda y todavía no lo tenéis hecho, pues un buen momento de hacerlo y que os podamos echar un vistazo, ¿vale? Y por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y estamos todos en contacto porque vamos a hacer alguna actividad más dentro de este marco del trabajo de encontrar trabajo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.